En la inmensidad oscura del Caribe, mientras el mundo dormía ajeno a lo que estaba por desencadenarse, un rugido sordo y amenazante atravesó la noche como un presagio de tormenta. Las estrellas brillaban indiferentes sobre el mar, pero bajo ese manto de aparente tranquilidad, algo estaba a punto de cambiar el equilibrio de toda la región. Un mastodonte del aire, un Hércules C-130 con las insignias estadounidenses apenas visibles en su fuselaje gris, descendía en caída controlada hacia una pista que ni siquiera aparecía en los mapas civiles. Los motores escupían humo negro, las alarmas internas del avión resonaban como campanas de advertencia, y en la cabina, los pilotos luchaban contra el tiempo y la gravedad. Lo que comenzó como una misión de rutina se transformó en un episodio que mantendría en vilo a gobiernos enteros. Desde Caracas hasta La Habana, desde Pekín hasta Moscú, todos los ojos se voltearon hacia ese punto del Caribe, donde un avión de guerra estaba a punto de estrellarse, o tal vez de revelar secretos que nadie debía conocer. En apenas 15 minutos de terror puro, ese coloso metálico tocaría tierra dejando tras de sí un rastro de interrogantes, teorías conspirativas y tensiones diplomáticas que tardarían semanas en enfriarse. Y si quieres descubrir qué ocurrió realmente esa madrugada, dale me gusta a este video, porque lo que estás por conocer podría cambiar tu percepción sobre el verdadero poder militar en nuestra región. Los sistemas de vigilancia venezolanos no tardaron en detectar la anomalía. En las pantallas verdes de las estaciones de rastreo costero, un punto luminoso descendía de manera irregular, demasiado rápido para ser un vuelo comercial, demasiado errático para ser una maniobra militar planificada. Los operadores de radar en Puerto Cabello intercambiaron miradas de preocupación. Algo muy grande venía del este, perdiendo altitud de forma alarmante. Las comunicaciones encriptadas entre las torres de control estadounidenses en el Caribe comenzaron a filtrarse a través de frecuencias que los venezolanos monitoreaban religiosamente, y lo que escucharon les heló la sangre. Mayday, Mayday, aquí Razor 21. Tenemos fallo crítico de sistemas hidráulicos, pérdida de potencia en motores 2 y 3. Necesitamos aterrizaje de emergencia inmediato. Repito, inmediato. Transportamos carga clasificada que no puede comprometerse. La voz del piloto sonaba tensa pero profesional, entrenada para mantener la calma incluso cuando la muerte ronda a 10.000 metros de altura. Pero había algo más en ese tono, una urgencia que iba más allá de lo técnico. No era solo un avión en problemas, era una misión en peligro. Suscríbete al canal ahora mismo porque en los próximos minutos descubrirás detalles que los medios oficiales jamás revelaron y que podrían explicar por qué esta operación encendió todas las alarmas de la región. Desde las bases de La Carlota hasta las instalaciones de Maiquetía, los sistemas de defensa aérea venezolanos pasaron de modo vigilancia a modo combate en cuestión de segundos. Los radares giraban frenéticamente buscando confirmar la identidad del intruso. Las baterías de misiles superficie-aire fueron activadas. Los técnicos corrían hacia sus posiciones y en los búnkeres subterráneos, generales de alto rango se despertaban de golpe con llamadas de emergencia. Venezuela sabía que algo monumental estaba ocurriendo, pero no sabía exactamente qué. La incertidumbre es lo que más asusta en el ámbito militar. Un avión identificado es un objetivo, pero un avión no identificado en descenso de emergencia cerca de tu espacio aéreo puede ser cualquier cosa, desde un pretexto para invasión hasta un señuelo para desviar tu atención de otra operación más siniestra. Eran las 4:12 de la madrugada, cuando el C-130 Hércules, con matrícula Razor 21, estableció contacto directo con la torre de control de una instalación estadounidense clasificada en el Caribe Oriental. La respuesta fue inmediata y brutal en su eficiencia. Autorizado aterrizaje inmediato. Pista auxiliar. Bravo 3. Equipos médicos y de extinción en posición. Corte de comunicaciones civiles activado. En menos de lo que tarda un corazón en latir 5 veces, toda la zona se transformó en una fortaleza. Las luces de navegación de barcos pesqueros fueron interceptadas. Embarcaciones civiles recibieron órdenes de alejarse inmediatamente con la excusa de ejercicios militares no programados. Los pescadores, acostumbrados a la presencia militar en la zona, obedecieron sin hacer preguntas. Sabían que cuando los estadounidenses dicen que te alejes, más vale hacerlo rápido. Mientras tanto, en el cielo,
2 cazas FA-18 Super Hornet mantenían formación de escolta a distancia respetable pero letal. No eran simples acompañantes, eran ángeles guardianes armados hasta los dientes, listos para intervenir si algo o alguien intentaba aprovechar la vulnerabilidad del Hércules herido. Y ahora presta mucha atención, porque lo que sucedió en los siguientes 10 minutos definió toda la operación. El Hércules apareció en el horizonte como una sombra gigantesca, recortada contra el cielo que comenzaba a clarear. Su silueta inconfundible, con esas alas altas y la cola característica, se bamboleaba ligeramente. El humo que salía de los motores centrales era claramente visible incluso a varios kilómetros de distancia. Las cámaras térmicas de los sistemas venezolanos captaron la firma de calor anormal, confirmando que el avión estaba seriamente dañado. A las 4:24 de la madrugada, el momento de la verdad llegó. El C-130 tocó la pista con un impacto que hizo temblar el suelo. Rebotó una vez, violentamente, y los neumáticos del tren de aterrizaje principal dejaron marcas de goma quemada sobre el asfalto. Los alerones de freno se desplegaron completamente, los frenos hidráulicos chirriaron hasta casi fundirse, y el Lume-500 avión se detuvo a escasos metros del final de la pista. Literalmente, unos pocos metros más, y hubiera terminado en el mar o en la selva circundante. Los bomberos corrieron hacia la aeronave, mientras el personal médico se preparaba para lo peor. Pero lo más inquietante no fue el aterrizaje en sí, sino lo que vino después. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video, porque estamos destapando operaciones que otros canales no se atreven a mostrar. Apenas el Hércules se detuvo, comenzó un ballet militar perfectamente coreografiado. Vehículos blindados surgieron de la oscuridad rodeando el avión en formación defensiva. Un helicóptero Black Hawk aterrizó a menos de 50 metros, con las puertas laterales abiertas y soldados fuertemente armados listos para desembarcar. Las rampas traseras del C-130 se abrieron lentamente, y de su interior comenzaron a salir contenedores metálicos que fueron transferidos inmediatamente a camiones cubiertos con lonas opacas. Todo bajo un manto de oscuridad casi total, con solo las luces estrictamente necesarias para evitar accidentes pero manteniendo el máximo sigilo posible. Y justo en ese momento crítico, los sistemas de defensa venezolanos experimentaron algo que nunca habían visto con tanta intensidad. Una interferencia electrónica masiva cegó completamente los radares de la región. Las pantallas se llenaron de ecos falsos, señales fantasmas, ruido digital puro. Durante casi 30 minutos, Venezuela quedó prácticamente ciega en términos de vigilancia aérea en esa zona específica. Fue como si alguien hubiera apagado sus ojos electrónicos de un solo golpe. El uso de guerra electrónica de esa magnitud no es casualidad ni error técnico. Es una declaración de intenciones. Es el equivalente militar de decir, nosotros controlamos este espacio, nosotros decidimos qué ves y qué no ves, y si queremos ser invisibles, lo seremos. Los sistemas Pantsir S-1 venezolanos entraron automáticamente en modo de combate al detectar la interferencia hostil. Las sirenas de alerta resonaron en 3 bases militares simultáneamente. Los pilotos corrieron hacia sus cazas Sukhoi, los equipos antiaéreos ocuparon posiciones de disparo, y en los centros de comando, generales sudaban frente a pantallas que no mostraban nada útil. La tentación de responder militarmente era enorme, pero también lo era el riesgo de iniciar un conflicto que nadie podía predecir cómo terminaría. Desde Caracas llegó la orden que evitó la catástrofe: observar, registrar, documentar, pero no intervenir, mantener la calma, no dar pretextos, no caer en provocaciones. Fue una decisión tan difícil como sabia, porque en el ámbito militar, no responder a veces requiere más coraje que atacar. Comparte este video con todos los que quieran entender cómo funcionan realmente las operaciones militares encubiertas en nuestra región. Mientras el Caribe contenía el aliento, en Washington, el Pentágono mantenía un silencio que decía más que 1000 comunicados de prensa. Ningún vocero oficial salió a dar explicaciones. Ningún almirante concedió entrevistas. Solo una breve nota filtrada a medios especializados que decía: incidente técnico de la aeronave, Razor 21, operación de recuperación en curso, carga crítica asegurada, personal a salvo. Esas pocas palabras, tan escuetas como deliberadamente vagas,
solo sirvieron para alimentar la especulación. Porque cuando el Pentágono usa términos como carga crítica, los analistas militares saben que no están hablando de suministros ordinarios. Están hablando de algo o alguien tan importante que justifica desplegar todos los recursos disponibles para protegerlo. Las teorías comenzaron a multiplicarse como hongos después de la lluvia. Algunos expertos sugirieron que el C-130 transportaba personal de inteligencia que había sido comprometido en una operación clandestina y necesitaba evacuación urgente antes de ser capturado. Otros hablaron de tecnología militar de última generación que había caído en territorio hostil y debía ser recuperada antes de que cayera en manos enemigas. Los más audaces mencionaron la posibilidad de un objetivo humano de altísimo valor, quizás un desertor, un científico o incluso un agente doble cuya identidad había sido descubierta. Cuéntanos en los comentarios qué teoría te parece más probable y desde qué país nos estás viendo. A las 5 de la mañana en punto, en Fuerte Tiuna, el corazón del poder militar venezolano, se convocó una reunión de emergencia del alto mando. El general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, escuchó los reportes con el rostro impasible pero la mente procesando cada detalle a velocidad vertiginosa. Un avión militar estadounidense, de los más grandes y versátiles que tienen, aterriza de emergencia a menos de 300 kilómetros de nuestras costas, con escolta de cazas de combate, protegido por guerra electrónica de última generación y descargando algo que nadie se atreve a identificar públicamente. Las órdenes que salieron de esa reunión fueron contundentes: activar todas las baterías de defensa costera, poner en alerta máxima los sistemas de misiles Pechora y los Buk M2, desplegar helicópteros de ataque y mantener los cazas listos para despegar en menos de 5 minutos. En cuestión de una hora, las bases de Turiamo, La Orchila y Barcelona estaban en movimiento. Pero cuando los radares intentaron obtener información actualizada de la zona del incidente, se encontraron con el mismo muro de interferencia electrónica. Los estadounidenses seguían bloqueando las señales, seguían controlando el espacio electromagnético, seguían mandando el mensaje de que esa operación era intocable. Dale me gusta si crees que este tipo de contenido militar debe ser compartido y conocido por más personas. Lo que muchos no entienden es que el C-130 Hércules no es un avión cualquiera. Es la columna vertebral del poder de proyección estadounidense. Puede transportar 20 toneladas de carga. Puede aterrizar en pistas de tierra de menos de 1000 metros. Puede despegar desde portaaviones modificados. Puede repostar helicópteros en pleno vuelo. Puede lanzar paracaidistas sobre zona de combate. Puede evacuar heridos bajo fuego enemigo. Es el caballo de batalla que ha participado en todas las guerras estadounidenses desde Vietnam. Su robustez es legendaria. Hay casos documentados de C-130 que han aterrizado con motores destrozados, con agujeros de bala en el fuselaje, con sistemas hidráulicos completamente colapsados, y aún así lograron poner a su tripulación y carga a salvo. Pero precisamente por eso, cuando un Hércules tiene que hacer un aterrizaje de emergencia con ese nivel de dramatismo, la comunidad militar internacional sabe que algo extraordinariamente grave ocurrió. No se despliegan cazas de escolta para un simple fallo técnico. No se activa guerra electrónica por una avería de motor. No se bloquean comunicaciones civiles por una emergencia de rutina. Suscríbete y activa todas las notificaciones porque el análisis que viene a continuación cambiará tu forma de ver este incidente. A medida que las horas pasaban y el sol comenzaba a elevarse sobre el Caribe, las redes sociales comenzaron a hervir con videos y fotografías tomadas desde islas cercanas. Imágenes borrosas pero impactantes mostraban al Hércules descendiendo con una estela de humo claramente visible, las luces estroboscópicas parpadeando en una secuencia de emergencia, y en algunas tomas, si mirabas con atención, podías distinguir las siluetas de los dos F-18 Super Hornet, manteniéndose a distancia pero siguiendo cada movimiento del avión en problemas. Los hashtags explotaron. Aterrizaje Caribe, Hércules Emergencia, Operación Secreta USA, todos tendencia en menos de 3 horas. Los usuarios especulaban, analizaban, comparaban con incidentes anteriores. Algunos mencionaron el caso del avión espía estadounidense forzado a aterrizar en China en 2001. Otros recordaron operaciones de rescate en Somalia y Afganistán.
Pero este caso tenía elementos únicos que lo hacían especialmente intrigante. La proximidad a Venezuela, el uso de contramedidas electrónicas, el silencio oficial absoluto y, sobre todo, la velocidad y eficiencia de la operación de recuperación. Y presta atención porque ahora viene la parte que realmente asustó a los analistas militares de toda la región. Imágenes satelitales comerciales, esas que cualquiera puede comprar si tiene el dinero suficiente, captaron la actividad frenética en la pista donde aterrizó el Hércules. Vehículos médicos con las luces de emergencia encendidas, personal con trajes de protección que parecían equipos hazmat, es decir, para materiales peligrosos, contenedores metálicos sellados siendo transferidos rápidamente a camiones especiales y lo más inquietante de todo, un módulo prefabricado con símbolos internacionales de riesgo biológico siendo instalado junto al avión. Cuando esas imágenes se filtraron, las teorías conspirativas alcanzaron niveles estratosféricos. ¿Estaba Estados Unidos transportando armas biológicas? ¿Era una evacuación de personal infectado con algún patógeno peligroso? ¿Habían recuperado muestras de algún laboratorio clandestino? El Pentágono, fiel a su estilo, no dijo absolutamente nada, ni confirmó ni desmintió. Solo el silencio que a veces grita más fuerte que cualquier explicación. Comenta Hércules si quieres que hagamos más videos sobre operaciones militares secretas en América Latina. Para el mediodía de ese mismo día, la tensión había escalado a niveles diplomáticos. Venezuela presentó una nota de protesta formal ante la Organización de Estados Americanos, denunciando violación de su espacio aéreo soberano y exigiendo explicaciones sobre la naturaleza de la operación militar estadounidense en su zona de influencia directa. El embajador venezolano en la OEA fue contundente en su discurso. No podemos aceptar que una potencia extranjera realice operaciones militares encubiertas a escasos kilómetros de nuestras costas sin notificación, sin coordinación y, peor aún, utilizando sistemas de guerra electrónica que ciegan nuestras capacidades de defensa. Esto constituye una provocación inaceptable y una amenaza directa a nuestra seguridad nacional. Cuba y Nicaragua respaldaron inmediatamente la denuncia venezolana. El canciller cubano calificó el incidente como un acto de agresión encubierta típico del imperialismo estadounidense. Nicaragua convocó a su embajador en Washington para consultas urgentes. Por su parte, Colombia, siempre en la cuerda floja diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, emitió un comunicado tibio y cuidadosamente redactado, que básicamente no decía nada. Mantenemos coordinación permanente con nuestros socios estratégicos en temas de seguridad regional y confiamos en que cualquier incidente será aclarado por los canales apropiados. Comparte este video para que más personas conozcan lo que realmente está pasando en el Caribe, mientras los medios tradicionales miran para otro lado. Pero detrás de los comunicados diplomáticos y las notas de protesta, lo que realmente estaba ocurriendo era una reevaluación estratégica de parte de todos los actores involucrados. Venezuela descubrió vulnerabilidades críticas en sus sistemas de defensa que antes no conocía o no quería admitir. La capacidad estadounidense de cegar sus radares durante 30 minutos completos fue una demostración de poder que no pasó desapercibida en los centros de comando. Si pueden hacernos esto en tiempos de paz, ¿qué podrían hacer en un conflicto real? Esa pregunta comenzó a rondar las mentes de los estrategas militares venezolanos, y la respuesta no era reconfortante. Por otro lado, Estados Unidos también aprendió lecciones valiosas. Midieron los tiempos de reacción. Venezolanos evaluaron la efectividad de su guerra electrónica en condiciones reales, probaron sus protocolos de evacuación de emergencia y, sobre todo, enviaron un mensaje que fue recibido con claridad cristalina en Caracas, Moscú, La Habana y Teherán. Podemos operar en vuestro patio trasero, podemos recuperar nuestros activos sin importar las circunstancias, y podemos hacerlo mientras ustedes observan impotentes. Suscríbete ahora porque en los próximos minutos revelaremos información que los servicios de inteligencia de varios países intentaron mantener en secreto. 24 horas después del aterrizaje de emergencia, los satélites de observación civil y militar captaron algo que confirmó las peores sospechas. El C-130 Hércules había sido reparado con una velocidad que solo es posible cuando tienes equipos especializados preposicionados, esperando exactamente este tipo de contingencia.
Los motores dañados fueron reemplazados, no reparados, reemplazados por completos nuevos que obviamente estaban almacenados en algún lugar cercano. Los sistemas hidráulicos fueron restaurados, el avión fue reabastecido de combustible, y al caer la tarde del día siguiente, apenas 36 horas después de su aterrizaje dramático, el Hércules despegó nuevamente. Pero no iba vacío. Los analistas de imágenes satelitales que estudian cada píxel de estas fotografías notaron que el peso del avión al despegar era similar al peso que tenía al aterrizar, lo que significa que si descargaron algo, también cargaron algo de peso equivalente. La pregunta obvia es ¿qué? La respuesta, como tantas otras cosas en este incidente, permanece clasificada. Dale me gusta y cuéntanos si crees que operaciones como estas deberían ser transparentes o si entiendes la necesidad del secreto militar. Pero la historia no terminó ahí. En los días siguientes, pilotos de aerolíneas comerciales que volaban rutas regulares por el Caribe comenzaron a reportar anomalías extrañas, fallos intermitentes en sus sistemas GPS, desviaciones inexplicables en sus equipos de navegación, interferencias en las comunicaciones de radio. Barcos mercantes que transitaban por la zona reportaron experiencias similares. Los sistemas de posicionamiento global mostraban ubicaciones erróneas, a veces con desviaciones de varios kilómetros. Esto no es un fallo técnico aleatorio. Esto es interferencia deliberada y sofisticada. Los expertos en guerra electrónica señalaron inmediatamente hacia los EA-18G Growler, los aviones especializados de Estados Unidos en guerra electrónica, capaces de cegar, confundir y manipular todo el espectro electromagnético en un radio de cientos de kilómetros. Si los Growler estuvieron operando en la zona, y las evidencias sugieren fuertemente que así fue, entonces el objetivo de la operación era doble. Primero, proteger la misión de recuperación del C-130 y su carga misteriosa. Segundo, y quizás igual de importante, evaluar en condiciones reales la capacidad de respuesta de los sistemas de defensa venezolanos ante una operación de guerra electrónica a gran escala. Activa la campana para recibir notificaciones, porque estamos preparando una serie completa sobre guerra electrónica moderna y cómo está cambiando el concepto mismo de combate. Una semana después del incidente, Venezuela respondió de la única manera que podía hacerlo sin disparar un solo tiro. Lanzó los ejercicios militares más grandes de su historia reciente. La operación fue bautizada como Escudo Bolivariano 2 y fue una demostración masiva de fuerza diseñada para enviar su propio mensaje. Más de 40 aeronaves de combate surcaron los cielos venezolanos en formaciones perfectamente coordinadas. Cazas Sukhoi Su-30, aviones de entrenamiento avanzado convertidos en plataformas de ataque, helicópteros de combate Mi-35. En tierra, baterías completas de sistemas antiaéreos Pechora, Buk M2, Pantsir S-1 y otros sistemas fueron desplegados en posiciones estratégicas a lo largo de toda la costa oriental. Buques de guerra de la Armada Bolivariana patrullaron aguas territoriales con sus radares a máxima potencia. El general Padrino López apareció personalmente en la televisión estatal, con uniforme de campaña y rodeado de equipamiento militar impresionante. No toleraremos más incidentes ni provocaciones, declaró con voz firme. Nuestros cielos y nuestros mares están protegidos. Cualquier intrusión será detectada y respondida, de acuerdo a nuestros protocolos de defensa. Tenemos la capacidad, tenemos la voluntad y tenemos la soberanía para defender nuestro territorio. El mensaje era claro, pero quienes entienden de lenguaje militar sabían leer entre líneas. Era una demostración de fuerza, sí, pero también era una admisión implícita de que el incidente del C-130 había expuesto vulnerabilidades que Venezuela ahora intentaba corregir rápidamente. Comenta desde qué país nos ves y qué opinas sobre el balance de poder militar en el Caribe actualmente. Analistas militares independientes comenzaron a publicar sus evaluaciones del incidente y sus conclusiones eran inquietantes. Un exoficial del Comando Sur de Estados Unidos, hablando bajo condición de anonimato, fue brutalmente honesto. Un C-130 Hércules no hace un aterrizaje de emergencia con ese nivel de dramatismo, escoltado por cazas de combate, protegido por guerra electrónica intensiva, a menos que la carga o las personas a bordo sean absolutamente críticas para la seguridad nacional.
Esto no fue un simple fallo técnico. Esto fue una operación de recuperación bajo presión. Alguien o algo en ese avión no podía caer en manos equivocadas. Y cuando digo manos equivocadas, me refiero a Venezuela, Rusia, China, Irán o cualquier adversario que pudiera aprovechar la situación. Un analista militar chileno fue aún más específico. Lo que más me llama la atención es la velocidad de respuesta. Desde el primer Mayday hasta que el avión estaba rodeado de seguridad completa pasaron menos de 20 minutos. Eso significa que había equipos de reacción rápida preposicionados, esperando exactamente este tipo de contingencia. No improvisan esa respuesta, la planean, la ensayan y la ejecutan cuando es necesario. Esto fue un plan de contingencia activado a la perfección. Comparte este análisis con todos los interesados en asuntos militares y estrategia geopolítica. La analista mexicana de seguridad María Fernanda Gutiérrez ofreció una perspectiva diferente pero igualmente relevante. Hay que entender que el Caribe se ha convertido en una zona de competencia estratégica entre múltiples potencias. Estados Unidos tradicionalmente lo ha considerado su área de influencia natural, pero en los últimos años hemos visto mayor presencia rusa, china e iraní en la región. Cuando algo como esto ocurre, no es solo un incidente bilateral entre Estados Unidos y Venezuela, es un mensaje para todos los actores presentes o interesados en la zona. Es una demostración de capacidades, una prueba de voluntad y una advertencia sobre hasta dónde está dispuesto a llegar Washington para proteger sus intereses. Y efectivamente, las reacciones internacionales confirmaron que el mensaje había sido recibido. Medios rusos cubrieron el incidente con interés inusual, especialmente destacando las capacidades de guerra electrónica estadounidenses. China, que ha invertido miles de millones en proyectos de infraestructura en Venezuela y el Caribe, observó en silencio pero sin duda tomó nota. Irán, que mantiene relaciones estrechas con Venezuela, también prestó atención especial al desarrollo de los acontecimientos. Suscríbete y activa las notificaciones porque pronto revelaremos qué inteligencia satelital, rusa y china, captó sobre este incidente que aún no se ha hecho pública. Pero quizás el aspecto más fascinante de todo este episodio fue lo que no se vio, lo que ocurrió en las sombras mientras el mundo observaba el drama del Hércules. Fuentes de inteligencia no confirmadas pero consideradas confiables sugirieron que el C-130 no estaba solo en su misión original. Reportes indicaron que días antes del aterrizaje de emergencia había habido movimiento inusual de personal estadounidense en varias instalaciones aparentemente civiles distribuidas por el Caribe. Científicos, técnicos especializados, personal de seguridad, todos moviéndose discretamente pero de manera coordinada. La teoría que comenzó a tomar forma era escalofriante. El C-130 estaba en misión de evacuación preventiva. Algo había salido mal en alguna instalación clasificada, o se había detectado una amenaza creíble contra personal estadounidense clave, y la decisión se tomó de extraerlos inmediatamente. El fallo del avión, real o posiblemente provocado por fuego enemigo no reconocido, complicó la operación pero no la detuvo. Los protocolos de contingencia se activaron, y a pesar del drama del aterrizaje de C-130 emergencia, la misión se cumplió. El personal o material crítico fue puesto a salvo. Dale me gusta si este análisis te está ayudando a entender la verdadera dimensión de lo que ocurrió esa madrugada. Un documento filtrado, cuya autenticidad no pudo ser verificada, pero cuyo contenido era consistente con protocolos militares conocidos, mencionaba el término recuperación de activos humanos de alto valor en zona caliente ante amenaza creíble e inminente. En lenguaje militar, activos humanos de alto valor significa agentes de inteligencia, científicos con conocimientos críticos, desertores con información vital o incluso objetivos de captura que están siendo protegidos. Zona caliente es cualquier área donde existe peligro inmediato para ese personal, y amenaza creíble e inminente significa que no hay tiempo para evacuaciones normales. Hay que sacarlos ya, cueste lo que cueste. Si esta interpretación es correcta, y muchos analistas creen que lo es, entonces el aterrizaje del C-130 fue literalmente una carrera contrarreloj para salvar vidas o proteger secretos que de otra manera hubieran caído en manos enemigas. El dramatismo del aterrizaje de emergencia, la escolta de cazas,
la guerra electrónica, todo cobra sentido bajo esta perspectiva. No estaban protegiendo solo un avión, estaban protegiendo algo infinitamente más valioso. Activa la campana y comparte porque la historia que estás descubriendo aquí no la encontrarás en ningún medio tradicional. Los días siguientes al incidente vieron una escalada de actividad de inteligencia en toda la región que no pasó desapercibida para los observadores expertos. Satélites de reconocimiento, tanto estadounidenses como rusos y chinos, reorientaron sus órbitas para pasar más frecuentemente sobre el Caribe. Aviones de patrulla marítima de múltiples nacionalidades aumentaron sus vuelos. Submarinos, esas criaturas silenciosas que navegan en las profundidades sin que nadie los vea, incrementaron su presencia en aguas caribeñas. El Caribe, esa región paradisíaca de playas turquesas y resorts de lujo, se había convertido temporalmente en un tablero de ajedrez, donde potencias globales movían sus piezas. Y lo más preocupante era que nadie sabía realmente si el incidente del C-130 había sido el movimiento principal, o simplemente una distracción para algo mucho más grande que estaba ocurriendo simultáneamente en otro lugar. Los estrategas militares conocen bien la táctica de la mano izquierda y la mano derecha. Mientras todos observan lo que hace tu mano izquierda, tu mano derecha está ejecutando la operación real en otro lugar sin que nadie lo note. Cuéntanos en los comentarios si crees que hubo operaciones paralelas que no se detectaron mientras todos miraban al Hércules. 3 semanas después del incidente, cuando parecía que la tensión finalmente comenzaba a disminuir, ocurrió algo que reavivó todas las sospechas. Satélites comerciales captaron actividad inusual en la misma pista donde el C-130 había aterrizado. Otro Hércules, o quizás el mismo ya reparado completamente, estaba siendo cargado con contenedores similares a los que habían sido descargados durante el incidente. Pero esta vez el avión despegó sin drama, sin escolta visible, siguiendo una ruta aparentemente normal. Los analistas interpretaron esto como la conclusión de la operación. Lo que fuera que había sido evacuado de emergencia, ahora estaba siendo devuelto, o reemplazado, o simplemente redistribuido. La normalidad aparente regresaba al Caribe, pero aquellos que comprenden cómo operan las agencias de inteligencia sabían que la normalidad es a menudo solo una fachada detrás de la cual continúan ocurriendo cosas que el público jamás conocerá. Un general estadounidense retirado, en una entrevista para un medio especializado en defensa, ofreció una reflexión que resume perfectamente la naturaleza de este tipo de incidentes. En el mundo de la disuasión y la proyección de poder, no siempre necesitas disparar para ganar. A veces basta con demostrar que puedes estar donde necesites estar, cuando necesites estar, haciendo lo que necesites hacer, sin que nadie pueda detenerte. Esa madrugada, Estados Unidos demostró que puede ejecutar operaciones complejas de recuperación, incluso en el patio trasero de sus adversarios. Venezuela demostró que puede detectar y monitorear esas operaciones, pero que sus opciones de respuesta son limitadas. Y el resto del mundo aprendió que el Caribe sigue siendo un escenario donde las grandes potencias miden sus fuerzas de maneras que el ciudadano común raramente percibe. Dale me gusta si este video te ha abierto los ojos sobre la verdadera naturaleza de las operaciones militares modernas. El legado del incidente del Hércules en el Caribe va mucho más allá de las 24 horas dramáticas del aterrizaje de emergencia. Cambió cálculos estratégicos en múltiples capitales, expuso vulnerabilidades que antes eran teóricas, demostró capacidades que antes eran solo rumores y, sobre todo, recordó a todos los actores regionales que el poder militar no se mide solo en cantidad de tropas o número de tanques, sino en capacidad de proyección, en velocidad de respuesta, en dominio tecnológico y en voluntad de actuar cuando es necesario. Venezuela invirtió millones en modernizar sus sistemas de defensa aérea después del incidente. Colombia discretamente intensificó su cooperación de inteligencia con Estados Unidos. Cuba reforzó sus sistemas de vigilancia costera. Y en Washington, algún analista, en algún edificio anónimo del Pentágono, archivó un informe detallado sobre el incidente, marcándolo como caso de estudio exitoso para futuras operaciones de recuperación bajo presión. Porque en el mundo de las operaciones militares encubiertas, cada misión, exitosa o fallida, es una lección que se estudia, se analiza, se disecciona hasta el último detalle para mejorar las probabilidades de éxito en la próxima ocasión.
Suscríbete ahora mismo porque seguiremos destapando operaciones militares que otros medios ignoran o no se atreven a investigar a fondo. La pregunta que queda flotando en el aire, la pregunta que probablemente nunca será respondida oficialmente pero que todos los involucrados conocen la respuesta, es simple pero profunda. ¿Valió la pena? Para Estados Unidos, que ejecutó una operación de recuperación dramática, exponiendo capacidades y métodos, ¿valió la pena salvar lo que fuera que transportaba ese Hércules? Para Venezuela, que observó impotente mientras una potencia extranjera operaba casi con impunidad cerca de sus costas, la lección dolorosa valió el precio de no escalar a un conflicto que no podía ganar. Para los pilotos del C-130, que lucharon contra un avión que se caía del cielo y lograron salvarse a sí mismos y su carga, definitivamente valió la pena. Y para nosotros, los observadores que intentamos descifrar qué ocurrió realmente esa madrugada en el Caribe, valió la pena el esfuerzo de investigar, analizar y comprender, porque nos recuerda que vivimos en un mundo donde el poder militar sigue siendo la última palabra cuando fallan la diplomacia y el diálogo. Comparte este video para que más personas comprendan la verdadera naturaleza de las operaciones militares en nuestra región y cómo afectan el equilibrio de poder. Y así termina la historia del aterrizaje fantasma del Hércules en el Caribe, un incidente que durante unas horas mantuvo en vilo a gobiernos enteros, que generó titulares internacionales, que activó alarmas militares en media docena de países y que finalmente se resolvió sin un solo disparo, pero dejando lecciones que se estudiarán en academias militares durante años. El Hércules despegó, desapareció en el horizonte, y la vida en el Caribe continuó como si nada hubiera pasado. Los turistas siguieron llegando a las playas, los pescadores salieron al mar, los aviones comerciales continuaron sus rutas habituales. Pero bajo esa superficie de normalidad, todos los actores involucrados sabían que algo había cambiado. El equilibrio de poder había sido probado. Las capacidades habían sido evaluadas, las vulnerabilidades habían sido expuestas, y cuando llegue el próximo incidente, y siempre hay un próximo incidente en esta región volátil, todos recordarán las lecciones de aquella madrugada, cuando un Hércules herido rugió en la oscuridad del Caribe, y el mundo contuvo el aliento esperando ver qué pasaría después. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete, activa la campana, dale me gusta, y cuéntanos en los comentarios qué otros temas militares te gustaría que investiguemos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos destapando las operaciones que cambian el destino de nuestra región.